Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Doy gracias al Señor por poder reunirme una vez más delante de Él en compañía de cada uno de ustedes que fielmente se están conectando a estas transmisiones que hacemos para honrar, glorificarle al Señor, pero también para escuchar de su bendita palabra. Queremos saludar a todas las personas que se han conectado en esta hora aquí en el barrio La Fachada, en los barrios cercanos, en otros barrios, aquí mismo en Armenia, Quindío, Colombia, en otros municipios del Quindío, en otras ciudades de Colombia y en otros lugares del mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les conceda hoy todas las peticiones de su corazón y que el Señor les sorprenda en esta noche. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga y nos hable. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque ella es nuestra lámpara que alumbra nuestros pies. Gracias porque ella es nuestro manual de conducta que nos enseña cómo vivir. Y gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas qué es o cuál es tu voluntad para con nosotros. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor, y oramos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos haga entender y comprender tu palabra y también nos mueva, Señor, en nuestra voluntad a obedecerla, a practicarla, porque ciertamente hay bendición y hay respuesta, Señor, para todos aquellos que obedecen tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ninguno de nosotros está exento de momentos difíciles o de afrontar situaciones trágicas, inesperadas. Cualquiera de nosotros estamos expuestos en esta vida a cualquier situación que no esperamos. Pero también es cierto que como iglesia nos podemos unir en oración a favor de nuestros hermanos que están afrontando dificultades o situaciones difíciles. Acompáñenme por favor a mirar un texto de la Biblia muy hermoso que está allí en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 17. Y quiero compartir una palabra que quiero dejar en su corazón que titula Oremos unidos. Oremos unidos. Dígale al que tiene a su lado: oremos unidos, unámonos en oración a favor de nuestros hermanos en Cristo. Ubíquese por favor en Hechos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde habían muchos reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué hermoso pasaje nos está regalando aquí el Señor acerca de la importancia de la intercesión, o de orar los unos por los otros, o también de orar a favor de nuestros hermanos. Así que veamos en esta noche 4 razones por las cuales debemos orar. ¿Por qué debemos orar por otros? El Señor aquí nos va a dar 4 razones que quiero dejar en su corazón, amado hermano y amigo, y que el Señor nos haga intercesores, hombres y mujeres de oración, y veamos la respuesta de Dios en nuestros hermanos. La iglesia estaba creciendo, el evangelio se estaba extendiendo, pero asimismo también había una persecución contra la iglesia. Recordemos que así como hay oposición, también hay protección y respuesta del Señor para nosotros, sus hijos, y para los que estamos haciendo la obra del Señor. Así que miremos la primera razón por la cual Dios quiere que intercedamos o que oremos unidos. La primera es porque somos hermanos. Esa es la primera razón. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Acá dice claramente la Biblia que Herodes, el rey de turno, mató a uno de los apóstoles, a Jacobo, el hermano de Juan, y que también procedió a encarcelar a Pedro para luego después matarlo. Pero allí dice que echó mano a algunos de la iglesia. Y cuando vemos esa palabra iglesia, tenemos que entender que la iglesia la conforman aquellas personas que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, y que se han arrepentido de sus pecados, que han aceptado el sacrificio de Cristo, que hemos sido lavados con su sangre y que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y la familia de Dios es la iglesia. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Y uno de los hermanos, en este caso el líder de la iglesia para este tiempo, que estaba Pedro allí al frente, era uno de los dirigentes, pues él había sido apresado para luego ser ejecutado. Y él era el hermano de cada uno de los que estaban allí con él en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué debemos orar? Porque somos hermanos. Y la tristeza de mi hermano es mi tristeza. El problema de mi hermano es mi problema. Yo no puedo ser indiferente ante las necesidades de mi hermano. Yo no podría comer tranquilo si un hermano está pasando hambre. Yo no podría dejar de orar si sé que hay un hermano en dificultad o alguien que tiene una enfermedad, una situación difícil, y yo pudiendo orar, no lo hago. Noten lo que dice la
palabra del Señor allí en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia ora al Señor y ora a favor de sus hermanos. A través de todo este tiempo de pandemia hemos visto cómo muchas personas, amigos, cercanos, conocidos, se han ido contagiando de COVID. Algunos les ha dado fuerte, otros han llegado al punto de los cuidados intensivos y hemos estado sin cesar orando al Señor por nuestros hermanos. Y los hermanos que están en dificultades esperan que nosotros, sus hermanos, estemos orando por ellos. Pero Dios también, como nuestro Padre Celestial, espera que nosotros, como hijos de Él, oremos por nuestros hermanos, que intercedamos por Él. Dios nos enseñó a orar y en medio de la oración no solamente debemos orar por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras dificultades, por las cosas que estamos afrontando, sino también pensar en todas las dificultades que están pasando nuestros hermanos. Y verdaderamente hay muchas necesidades por las cuales orar. Si bien aquí Pedro estaba enfrentando la posibilidad de morir, hoy hay hermanos en la fe que están también enfrentando esa posibilidad a través de una enfermedad, a través de la pandemia o del virus del COVID, que algunos los ha llevado a cuidados intensivos, a través de otras enfermedades que han estado surgiendo, a través de situaciones, accidentes, tragedias inesperadas que están al borde de la muerte, algunos de los hermanos, la iglesia perseguida en los diferentes lugares de allí del Medio Oriente y de otros países, tal vez de Asia. Y todos nuestros hermanos necesitan nuestra oración. Nosotros no podemos ser indiferentes. Esta iglesia no fue indiferente a la dificultad que estaba pasando el apóstol Pedro. Y mientras él estaba en la cárcel, dice la Biblia, que ellos estaban orando por él. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos y tenemos el deber. Y Dios espera que oremos los unos por los otros, porque somos hermanos. Pero mire también en el versículo 3 al 5 que ya habían asesinado a uno de los apóstoles, a Jacobo, ¿cierto? Y ahora Pedro estaba próximo a morir. Ahora, somos hermanos, pero también estamos pasando dificultades y allí vemos una de ellas. Esa es otra razón. Oramos por otros porque somos hermanos. Simplemente por eso, porque somos lavados con la misma sangre, porque somos hijos del mismo Padre, porque estamos en la familia de Dios que es la iglesia y por eso debemos orar los unos por los otros. Pero la segunda razón por la cual debemos orar es porque enfrentamos dificultades. Enfrentamos dificultades como la que ya les dije, donde peligra nuestra vida, donde se afecta nuestra salud, pero también hay otras dificultades. Hay otras personas que están viviendo situaciones difíciles al interior del hogar. Hay familias que están en problemas y dificultades, tal vez al borde de un divorcio, tal vez hay familias que están luchando con un hijo en la droga, que están enfrentando tal vez los hijos este proceso o esta etapa de la adolescencia y la juventud, donde hay tanta rebeldía, donde se levantan contra la autoridad, donde se buscan los amigos del mismo grupo, de la misma edad, donde dejan las responsabilidades. Entonces hay muchos problemas a nivel del hogar, pero también pueden haber problemas a nivel económico y financiero. Tal vez hay muchos hermanos que están con problemas para conseguir trabajo, para pagar tal vez sus deberes, sus deudas, y ellos están pasando dificultades. ¿Por qué orar? Porque enfrentamos dificultades. Y yo podría preguntarle en esta noche, mi amado hermano y amigo, ¿qué dificultades está enfrentando? ¿Cuál es la situación
que lo tiene angustiado o preocupado? ¿Por qué razones hoy no tiene paz en su vida? Y si tiene que ver con algún problema, con alguna dificultad, bueno, nosotros somos la iglesia, somos sus hermanos en Cristo, y una de las cosas que podemos hacer es orar a Dios a favor de usted. Así que escríbanos al WhatsApp de la iglesia, díganos cuáles son sus peticiones de oración, que vamos a estar orando. Hace poco hicimos 24 horas de intercesión y fue un tiempo muy bonito, donde varios hermanos de la iglesia se conectaron, pero también donde vimos la ausencia de muchos hermanos. Esperamos que para este próximo viernes sean más los que se conecten, sean más los que nos unamos en un mismo sentir, en un mismo horario, en el mismo día, y podamos orar juntos a favor de nuestros hermanos. Pero no solamente envíenos sus peticiones, sino también piense por un momento si usted está bien, si Dios le ha bendecido, si usted tiene salud, si todo ahora en este momento le sonríe, tiene un buen trabajo, tiene una buena posición, todo marcha a las mil maravillas. Pues lo que debe pensar en este momento es agradecer a Dios por las bendiciones que está recibiendo. Pero también debe pedirle al Señor que le dé un corazón sensible para orar a favor de los hermanos que en este momento no están bien, tal vez como usted lo está, y que usted se pueda unir a ese grupo de personas que debemos estar orando e intercediendo a favor de nuestros hermanos. Oremos por nuestros hermanos porque son nuestros hermanos, pero también porque ellos están enfrentando dificultades. Pero también oremos al Señor porque Dios responde. Porque Dios responde. Y el versículo 6 hasta el versículo 10, más o menos, vemos cómo fue la respuesta del Señor. Imagínense conmigo, hermanos, está Pedro encarcelado, pero la iglesia está orando. Y mientras la iglesia está orando, en el mundo espiritual, en lo que no se ve a simple vista, estaban ocurriendo cosas sobrenaturales. Y noten que esto nos debe dar mucha alegría, mucho gozo, mucho ánimo para orar al Señor, para interceder a favor de nuestros hermanos. Dice la Biblia que Herodes pensaba sacar aquella misma noche a Pedro. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, Pedro estaba altamente custodiado, estaba con cadenas en sus manos, tenía unos guardias, unos soldados a los lados, habían otros guardias, dice que 4 grupos de 4 soldados. Entonces era como una cárcel de máxima seguridad, no había posibilidad de que Pedro se pudiera escapar. Pero esto es lo maravilloso. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se hace sensible a la necesidad de los hermanos, cuando juntos nos ponemos de acuerdo y oramos por una misma situación. Dice la Biblia que mientras que Pedro estaba allí en la cárcel durmiendo, se le presentó un ángel del Señor, es decir, una de las criaturas creadas por el Señor a favor de su iglesia. Es decir, ángeles que sirven a la iglesia del Señor, ángeles que están a las órdenes del Señor, esperando cuál va a ser el designio de Dios, las órdenes del Señor, la voluntad de Dios, para ellos correr ahí mismo a ejecutarla. Y dice la Biblia que el Señor mandó su ángel y mandó hasta donde estaba Pedro. Entonces, hermanos, escúchenme, mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba escuchando, y Dios respondió conforme a su voluntad. Vio a Pedro encarcelado, envió su ángel, y el ángel
que es poderoso. Los ángeles son poderosos, los ángeles son invisibles, pero también se pueden dar a conocer o manifestarse. Es una de las características que Dios les ha dado. Dice la Biblia que se le presentó este ángel, que una luz le resplandeció, que tocó a Pedro, que le habló, que se le cayeron las cadenas. Escúcheme, hermano, Pedro estaba encadenado y cuando Dios envió su ángel, las cadenas fueron rotas. Oremos al Señor porque Dios responde rompiendo cadenas. Para ese momento eran cadenas físicas que le estaban impidiendo a él la libertad o el movimiento, pero también pueden haber cadenas dentro del hogar, de opresión, de vicios, de tantas cosas que pueden ocurrir, de enfermedad, de situaciones difíciles, de escasez económica, de problemas dentro del hogar, pero el Señor a través de su ángel rompió esas cadenas. Pero no solamente rompió las cadenas, sino que empezó a pasar las puertas que estaban cerradas y pasaron por el lado de los guardias y ellos no le vieron, y dice que al final, ya a la última de las puertas que daba al exterior, dice que la puerta se abrió por sí misma. Yo no sé si usted puede dimensionar lo que la palabra aquí está hablando, pero está hablando de cosas sobrenaturales. Está hablando de cómo obra el poder de Dios en respuesta a aquella iglesia que está orando unida a favor de sus hermanos, a favor de aquellos que buscan del Señor, que quieren hacer la obra de Dios y que sirven a la iglesia del Señor. Aquí está el despliegue majestuoso, maravilloso, incomprensible, increíble del obrar del Señor a favor de sus hijos con unas respuestas asombrosas. Y dice la Biblia que llegó hasta la puerta que se abrió por sí misma y que solo afuera de la cárcel fue que Pedro entendió, volvió en sí y dijo: realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado. Me ha librado de lo que Herodes y el pueblo judío quería hacerme. Hay respuestas de Dios que realmente son como casi que difíciles de comprender, difíciles de creer, y lo único que uno tiene que hacer es experimentarlas y disfrutarlas. Yo sé que mientras la iglesia está orando, Dios está respondiendo. Y a través de todo este tiempo que hemos estado orando, a través del grupo de la iglesia, que cada vez que un hermano, una persona conocida nos hace llegar una petición, ahí mismo colocamos la información por el grupo del WhatsApp de la iglesia, y hay hermanos que leen ese WhatsApp, que leen esa información, que leen esa petición y son tocados por el Señor, son sensibles a ese sufrimiento de ese hermano o esa persona, e inmediatamente empezamos a orar a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios que hace imposibles, al Dios que rompe cadenas, al Dios que libera, al Dios para el cual no hay nada imposible. Y hemos visto la respuesta del Señor. Hemos visto cómo Dios le ha dado oportunidad de vida a hermanos que prácticamente ya no tenían posibilidad de vivir. Hemos visto y hemos escuchado y hemos oído de los testimonios de personas que han sido bendecidos con respuesta del Señor. Así que, hermano querido, ore por favor a favor de otros, porque Dios responde, y Dios responde con milagros, con prodigios y con maravillas, y Dios responde de maneras que no podemos imaginar. El Señor no se limita a los medios de respuesta. Él puede usar la ciencia médica, puede usar un médico, puede usar una persona, puede usar un predicador, un pastor, un hermano que vaya y ore por otro, un hermano que vaya
imponga manos por otro para bendecirle, puede utilizar a alguien que escriba una oración y se la envíe a otro. Dios no se limita en los medios para responder a los hijos, y eso es algo maravilloso. Hermanos, oremos al Señor a favor de otros, intercedamos, porque son nuestros hermanos los que están sufriendo, porque enfrentamos dificultades, pero también oremos a favor de otros porque Dios responde. Pero mire lo último que quiero dejar en su corazón y animarle para que usted se vuelva un hombre y una mujer de oración y de intercesión. Ore por otros porque Dios recompensa. Ore por otros porque Dios recompensa. Mire lo que dice los versículos 12 al 17. Y habiendo considerado esto, que Dios realmente lo había librado de la cárcel, dice que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y a mí me parece algo tan hermoso, tan sorprendente y tan desafiante, que ellos aún estaban orando cuando Dios ya había respondido, o que Dios ya había respondido cuando ellos seguían orando. Y eso es algo muy hermoso, amados hermanos, que el Señor nos vuelva hombres y mujeres de intercesión, que estemos continuamente haciendo oración a favor de nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, y cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Dios recompensó a este grupo de hermanos que estaban orando con gozo, con alegría. Cuando un hermano tiene dificultades, nuestro corazón también se entristece, nuestro corazón también se angustia, nuestro corazón también se quebranta. Pero cuando Dios responde, cuando Dios obra a favor de los hermanos y les envía sanidad, salud, vida, bendición, respuesta, provisión, pues nosotros también como hermanos recibimos gozo y nos gozamos cuando nuestros hermanos se gozan. Y esa es una recompensa para nosotros. Y es tan agradable uno, después de haber hecho un informe, haber solicitado la oración de toda la iglesia a favor de otro hermano, luego poder informar de que el Señor respondió, y entonces empieza a través del WhatsApp, empieza el gloria a Dios, bendito sea su nombre, la honra y la gloria para el Señor, y hay tantas manifestaciones para honrar y glorificar a aquel que nos está diciendo que intercedamos porque Él responde, pero también porque Él recompensa. Entonces, que el Señor también le pueda llenar de mucho gozo a usted cuando usted escuche las respuestas del Señor, porque eso es una recompensa para nosotros, eso nos anima a seguir orando, porque Dios responde. Es algo que de verdad desafía, pero que también anima. Que el Señor nos está diciendo de esta manera es: hijo, hija, no te canses de orar, porque yo estoy obrando, porque yo quiero orar y quiero recompensarte. Quiero decirte que esas oraciones que has hecho a favor de tus hermanos no son en vano. Así que esta mujer de gozo no abrió la puerta. Yo me imagino a Pedro asustado, con ganas de entrar, y ella no le abrió la puerta de gozo y fue y le contó a las demás personas que Pedro estaba a la puerta, y ellos estaban asombrados. En esa recompensa de Dios, Dios asombra. Casi que ellos no creían que Pedro fuera liberado. Es algo extraño. Ellos tal vez, y creo con mucha certeza, que estaban orando para que Pedro fuera liberado, pero también veían como en la realidad lo imposible que podía ser por los antecedentes, que uno de los apóstoles ya había sido asesinado por el poder que había a nivel de Herodes, por la fuerza física de los soldados. Entonces
Ellos estaban orando, pero tal vez no estaban considerando esa respuesta tan grande del Señor. Y aquí ellos fueron asombrados. Y yo quiero decirle, hermano, con todo mi corazón, que oremos al Señor por otros, porque Dios nos va a sorprender, Dios nos va a asombrar con sus respuestas. Él solo pide de nosotros que oremos, pero Él nos va a sorprender. Y dice la palabra del Señor que Pedro, después de que le abrieron, de que hizo callar a todos, les contó cómo el Señor había enviado su ángel y lo había librado de las manos de Herodes y del pueblo judío que querían matarle. Oremos al Señor porque Él también nos recompensa, hermanos, pudiendo escuchar los testimonios de aquellos a los cuales Dios ha liberado, ha bendecido, ha salvado, ha protegido, ha provisto. Y cada testimonio nos recompensa, cada testimonio nos anima, cada testimonio nos da nuevas fuerzas para seguir orando. Este es un llamado en esta noche a que oremos. Este tiempo de pandemia, hermanos, es el tiempo donde más debemos orar. No seamos indiferentes, porque nuestros hermanos no son desconocidos. Nuestros hermanos no son personas que tal vez yo no conozco ni el nombre y que nos reunimos en la misma iglesia o nos conectamos. No, son nuestros hermanos en Cristo, y si somos hermanos en Cristo debemos tener el mismo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Oremos porque ellos están en dificultades, y si nosotros no tenemos, gloria a Dios, pero seamos solidarios con el sufrimiento de otros y que podemos orar. Pero también oremos porque Dios va a responder. Yo he pensado, hermanos, que los que oramos al Señor tenemos la esperanza y la convicción de que Dios va a responder. Que Dios nos libre de la incredulidad, que Dios nos libre de cerrar nuestros labios para no orar a favor de nosotros y para no orar al Señor, porque también es una necesidad de nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Pero también que Dios nos recompense, que Dios le sorprenda a usted en cada una de sus oraciones intercesoras a favor de otros hermanos, que Dios le anime a seguir orando en este tiempo y que podamos seguir contando de las maravillas del Señor. Tenemos dificultades, sí, estamos en pandemia, sí. Hay un riesgo de contagio, también lo hay. Hay peligro de muerte, sí lo hay. Pero la iglesia del Señor mantenemos en oración, unidos los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por animarnos a la oración. Gracias por darnos razones, Señor, para seguir orando y para seguir intercediendo, poderoso Dios de gloria. Señor, oro en el nombre de Cristo, que cada uno de los que estamos aquí reunidos nos hagas personas de intercesión, nos hagas sacerdotes, Señor, como dice tu palabra, que nos presentamos a ti a favor del pueblo que te necesita, del pueblo que sufre, del pueblo, Señor, que necesita una respuesta. Y en este momento, Señor, oramos por aquellos, Señor, que están con sus quebrantos de salud, por aquellos que están en riesgo de muerte, Señor. Tócales, Señor, envía tu respuesta. Trae tu poder sanador a favor de aquellos que ahora, Señor amado, están enfermos en el nombre poderoso de Cristo. Pero también obra, Señor, en las familias, obra en medio, Señor, de esos problemas, esas dificultades entre esposos, entre padres e hijos, Señor, entre hermanos. Señor, tú eres el príncipe de paz y oramos para que tú gobiernes, para que tú, Señor de la gloria, controles, para que tú bendigas los hogares en esta hora en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por aquellos hermanos
que se han descuidado en la fe, Señor, que tienen problemas espirituales, problemas de relación contigo, problemas de relación con la iglesia, Señor, aquellos que no están unidos, aquellos que se han desligado de la iglesia, aquellos que no se consideran tal vez hermanos o no consideran hermanos a los de la iglesia, Señor, que tú estés obrando con poder, que tú les estés animando, restaurando y que nos unas, Señor, como es tu deseo para con cada uno de nosotros. Oro, Señor, en el nombre de Cristo, que cada hijo tuyo sea un intercesor, que estemos unidos, Señor, en las necesidades de nuestra iglesia, que cada situación o dificultad de nuestro hermano, él sepa que puede contar con nosotros, no solamente con nuestra oración, sino también con nuestras posibilidades de ayudarle de manera económica, física o de provisión, Señor. Padre, gracias porque oramos, Señor amado, porque tenemos hermanos en la fe. Señor, porque tú respondes, porque hay dificultades, Señor, pero también porque tú recompensas respondiendo de manera sobrenatural a todos aquellos, Señor, que buscamos de ti y que esperamos en ti. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, este próximo viernes vamos a tener otras 24 horas de intercesión. Y yo sé que Dios va a responder conforme a su voluntad y que vamos a ser sorprendidos en la manera en que Dios va a obrar. Así que llámenos por favor o escríbanos al WhatsApp de la iglesia, que luego mi esposa les va a decir cuál es el número. Vamos a estar orando, pero también usted haga parte de la iglesia y que también podamos contar con su oración a favor de los que le necesitan. Un abrazo, amados hermanos, que el Señor les bendiga.